Esto es Solid Fitness, tu podcast o vídeo si me ves desde YouTube, en donde hablamos sobre temas de entrenamiento, alimentación flexible, estilo de vida saludable y máximo desarrollo natural. Bienvenidos a Solid Fitness, bienvenidos una semana más a otro episodio más, en este caso el número 6. Como siempre te digo, espero que estés aprendiendo muchísimo de esta serie de vídeo podcast en donde intento aportarte lo máximo posible para que saques tus notas, para que vayas interiorizando este conocimiento, que también sabemos que si me escuchas mientras estás haciendo actividad física es más, nuestro cerebro está más receptivo para interiorizar esa información. O lo dicho, si quieres tomarte un cafelito mientras me escuchas, apuntando y sacando esas notas también, ¿vale? Importante, abajo en la descripción os dejo siempre enlaces muy interesantes que si queréis podéis verlos, ¿vale? Ahí os lo dejo, lo tenéis en la descripción. Importante también para los que me estáis viendo en YouTube, suscribiros, ¿vale? Y activar la campanita, que no suele llegar casi nunca las notificaciones si no la activáis. Así que esto es importante y sin más, vamos con el pedazo de episodio que tengo para hoy, que me lo habéis pedido bastante. Y entonces, ¿qué tienes para nosotros hoy, Dani? Pues como bien habéis podido leer en el título, vamos a hablar en este podcast, en este vídeo, sobre los mejores ejercicios bajo mi punto de vista, bajo mi experiencia y la que llevo trabajada con decenas de personas. ¿Cuáles son esos ejercicios que de verdad transforman un cuerpo? ¿Y cuáles son esos ejercicios de los que siempre se escucha hablar, ejercicios básicos? ¿Cuáles son? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo los estructuramos? ¿Cómo los metemos en nuestra rutina? Hoy vamos a hablar sobre todo eso en detalle. Como todo, vamos a empezar por el principio, vamos a entender un poquito sobre, tampoco os voy a dar aquí una clase magistral, ¿vale? Del movimiento del cuerpo, pero para todos los públicos, ¿vale? Para que os hagáis una idea y tengáis unas nociones básicas. ¿Cómo se mueve nuestro cuerpo? ¿Qué hace nuestro cuerpo? Tenemos que pensar en qué hace, qué podemos hacer. Pues nuestro cuerpo, para que tengamos una idea clara, lo único que hace es agacharse y levantarse, tirar y empujar. O sea, empujes, tracciones, agacharse y levantarse. Esos son los movimientos, aparte del desplazamiento, ¿no? De caminar, de correr y demás, pero estamos hablando de ejercicios de fuerza. Estas son las cosas que hace nuestro cuerpo. Entendiendo esto, ya podemos tener una ligera idea de por dónde van los tiros, de cuáles son los ejercicios más grandes que podemos hacer y donde más vamos a progresar y lo más importante y lo que estamos buscando aquí, lo que nos va a construir más masa muscular. Importante antes de nombrar cada ejercicio y demás, tenemos que tener en cuenta las características individuales de la persona. Tenemos que tener en cuenta la adherencia. Tenemos que tener en cuenta si una persona tiene una lesión o si no puede hacer X cosa, ¿vale? Si a lo mejor su objetivo no es la ganancia de masa muscular. Pero bueno, como aquí nos estamos centrando en la ganancia, precisamente de eso, de la ganancia de masa muscular de forma natural, pues por eso al final os voy a decir qué tipo de ejercicios para mí son los imprescindibles. ¿De acuerdo? Entonces, dejando el tema claro, tenemos que tener en cuenta esas características de la persona, que a lo mejor hay una persona que no le gusta hacer sentadilla y por el contrario, pues podría hacer prensa, ¿vale? Puede hacer prensa, puede hacer sentadilla en multipower o máquina Smith, algo así. Otra cosa que tenemos que tener bastante clara es que estos ejercicios son para entrenar intenso y que las series que hacemos después de calentar, después de aproximar, son series que vamos a aprovechar al máximo, series que nos llevan cerca del fallo,
series que son intensas, que nos ponen a prueba, que suponen un esfuerzo. Ir a entrenar con este tipo de ejercicio no es ir al parque a charlar. Tenemos que tomarnos las cosas en serio. Este tipo de ejercicio se trata de eso, de que sea el mayor progreso, lo más eficiente posible y que aprovechemos el tiempo lo máximo posible. Lo mismo que hemos hablado de los movimientos que hace el cuerpo, ese tirón, ese empuje de forma horizontal, de forma vertical, tenemos que tener también en cuenta que buscamos con este tipo de ejercicio y es que sea el rango de movimiento lo más completo posible. Tenemos que estirar el músculo al máximo y contraerlo también al máximo. Esto es importante, es un punto importante a dejar claro, ¿vale? Con este tipo de ejercicios, cuando digo lo de ser más eficiente en el menor tiempo posible, lo que quiero decir es que solamente haciendo este tipo de ejercicio, para una persona que no es muy avanzada, incluso me atrevería a decir intermedia, le va a dar el 80 o el 90% de sus resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que haciendo menos vas a conseguir más. Si en estos ejercicios te haces fuerte, progresas, los trabajas bien, con intensidad, con técnica, eres capaz de exigirte, de cada vez hacer un poquito más, vas a conseguir el 80 o el 90% de los resultados. Si te centras en progresar en unas dominadas con lastre y en unos remos pesados y un peso muerto, tu espalda se va a construir al 80 o el 90% de su capacidad. Para que os quede claro, ¿vale? Pongo este ejemplo. Luego, evidentemente, puedes añadir trabajo de aislamiento. Es más, en culturismo, es diferente del powerlifting, puedes añadir ese trabajo de aislamiento que al final lo que hace es añadir volumen a la sesión de entrenamiento. Y entonces sí que ya nos vamos a ejercicios más en máquina, un remo en máquina, un remo en polea. Al final todo esto es un entreno que busca el equilibrio y cuando se trata de la masa muscular, de la hipertrofia de forma natural, es esto, el entrenamiento híbrido. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tenemos el ejercicio básico, en este caso peso muerto, y luego vamos a trabajar la espalda. Luego le metemos otro ejercicio que también se puede considerar básico, como puede ser un jalón, porque, por ejemplo, pues no nos gustan las dominadas, ¿vale? No nos gustan las dominadas o estamos lesionados del manguito rotador del hombro, lo que sea. Vamos a meter un jalón en polea. Es otro ejercicio que puede sustituir perfectamente a la dominada y podemos progresar en él. Pues lo metemos ahí y luego añadimos más accesorios. Añadimos el remo en polea, añadimos el remo con mancuerna, remo en máquina. Con esto es con lo que me refiero a un entrenamiento híbrido. De esta forma, como os he explicado, ¿vale? También hay que tener en cuenta que nadie tiene la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad. A unas personas les puede funcionar una cosa, a otras personas les puede funcionar otra, pero para mí, para mi experiencia que llevo 10 años en este mundillo y he entrenado a decenas de personas, este sistema es el más efectivo, sin lugar a dudas. Por otra parte, tampoco podemos coger como modelos a seguir a los campeones. Gente que ya lleva muchísimo tiempo, son atletas avanzados y ya están formados. Para comenzar, si eres intermedio, esto no es aplicable. Si eres principiante intermedio, no puedes coger lo que hacen los atletas avanzados, ¿vale? Y esto es otro punto bastante importante, y es que si al final, que es yo estoy seguro de que las personas que me estáis escuchando sois personas normales,
sois atletas naturales, con genéticas normales, las tendremos mejores o peores, pero al final somos personas normales, que es el 99% de la población. Lo que nos va a servir, lo que va a ser más efectivo, es lo que os estoy contando aquí, este tipo de ejercicio. Y además, si investigáis un poco, esos campeones que a día de hoy son atletas avanzados y tienen unos físicos increíbles, aunque a día de hoy entrenen de forma diferente, yo me juego el cuello a que todos al principio hacían sus ejercicios básicos, sus rutinas más clásicas, sus rutinas más... ¿Entendéis lo que os digo? Probablemente todos entrenaron sentadilla, todos empezaron entrenando dominadas, press de banca, fondos en paralela, incluso ahora llegamos a la conclusión de, claro, personas que no hacen ejercicios básicos, cómo tienen resultados o físicos impresionantes. Esto entonces quiere decir que hay diferentes caminos para alcanzar un mismo propósito. Hacer las cosas diferentes a veces nos puede dar resultados, evidentemente. Pero ojo, tenemos que tener en cuenta el contexto de la persona. Tenemos que tener en cuenta su genética. No todo el mundo tenemos la misma genética. Y tenemos que tener en cuenta también cuando separamos, cuando hablamos de esto de hipertrofia, de culturismo, de ganancia de masa muscular, que al final todo este deporte, ahora os comentaré un poco más adelante, pero veréis que todo es culturismo. Tenemos que tener en cuenta si usa sustancias dopantes, sustancias químicas, esteroides. Esto, pues, le va a permitir hacer las cosas de diferentes formas, ¿vale? Como os digo, tenemos que tener la mente abierta a este tipo de cosas y entender, sobre todo, tenemos que entender el contexto y entender qué tipo de atletas somos. Si somos principiantes, si somos intermedios o si somos avanzados, y no copiar sobre todo al que vemos que tiene el físico más impresionante, que lleva 20 años levantando pesas y que, claro, que a día de hoy pues ya tiene una cantidad de masa muscular, pero como os digo, ha tenido que pasar siempre probablemente por rutinas de este tipo. Vale, y ahora ha llegado el momento de enseñaros, para aquellos que estáis en YouTube, pues lo estaréis viendo en vídeo, pero no os preocupéis a los que me estáis escuchando, por ejemplo, en Spotify, porque yo verbalmente voy a ir describiéndolo todo, ¿vale? Ha llegado el momento de poner aquí mi pizarra virtual, que, que tanto nos ayuda, y os voy a mostrar de una forma súper sencilla dónde está o cómo entendemos por patrones de movimiento a esos ejercicios básicos, ¿vale? Empezamos por los ejercicios dominantes de rodilla, que al final es levantarse y agacharse. ¿Qué hablamos? Al final son ejercicios que están centrados en el desarrollo del tren inferior, de las piernas, de tener unas piernas fuertes y grandes, ¿vale? Cuádriceps, femoral, glúteo, todo ello. Tenemos ejercicios como sentadilla trasera con barra, la sentadilla clásica, frontal, que sería la barra aquí delante, en los hombros, apoyada en hombros, clavícula. La sentadilla hack, que es una máquina que probablemente en muchos de vuestros gimnasios existe, es una máquina así que está en forma diagonal y va guiada y te metes dentro, tienes como un soporte y al final lo que haces es imitar una sentadilla pero dentro de la máquina. Sentadilla multipower. La multipower ha sido un poco demonizada, ¿no? A mí si me dan a elegir para construir unas buenas piernas, me quedaría siempre con la sentadilla, como os he puesto aquí la primera, la sentadilla clásica, la trasera, ¿vale? Si se te da bien, si tu biomecánica te lo permite, si te gusta, priorízala, introdúcela en tu rutina y progresa en ella. Es un ejercicio genial para tener, como dije antes, el 80 o el 90% de tus piernas, de tu máximo desarrollo.
Luego, lo dicho, multipower podemos usarla también, hay que tener un poco más de cuidado porque al final es una máquina que va guiada y podemos quizás estimular más el cuádriceps, por así decirlo. Pero bueno, zancadas o sentadillas búlgaras también es un ejercicio durísimo, durísimo de piernas y se hace de forma unilateral para, por ejemplo, para compensar, al igual que las zancadas, si tenemos una pierna un pelín más desarrollada que otra, pues viene bien utilizar este tipo de ejercicios unilaterales, como las zancadas normales, zancadas dinámicas, zancadas inversas, que serían, se hacen para atrás, ¿vale? Sentadillas pistol, este tipo de sentadilla pues se suele hacer más cuando el material es algo más limitado, no estamos en un gimnasio y bueno, entrenamos en casa y entonces pues al final tenemos menos material y la sentadilla pistol pues es muy dura, ¿vale? Incluso con poco peso o con nuestro propio peso corporal es un ejercicio de tren inferior bastante potente y duro. Y la prensa, la clásica prensa, la máquina del gimnasio, el system de placa o de disco, son ejercicios que yo para mí, para mi gusto, una buena rutina de piernas pues tendría su sentadilla y luego tendría prensa a modo de el básico, la sentadilla y luego vendría la prensa, sería como el semi básico. No sería un ejercicio de aislamiento, pero sería un semi básico, ¿vale? Con esos dos ejercicios nos garantizamos tener estimulada la pierna al completo. Luego viene los accesorios, que queremos darle un poquito más al femoral. Vamos a meter curl de femoral. Vamos a meter extensiones de cuádriceps. ¿Entendéis por dónde voy? Ahora vamos con las tracciones, que quiere decir los tirones. Tenemos, como hemos dicho antes, el cuerpo, nuestro cuerpo tira y empuja. Tenemos tirones verticales y tirones horizontales. Dominadas, primer ejercicio, ¿qué sería? Y sus diferentes agarres. Sería una tracción vertical con diferentes agarres. Tenemos neutro, tenemos prono, tenemos supino, todo lo que queráis. Son ejercicios súper básicos para ganar masa muscular, para ganar amplitud en el dorsal y tener una espalda muy fuerte, ¿vale? Sus diferentes agarres. Luego nos vamos a tracciones que serían horizontales como los remos, remos con barra, remo Penley, remo mancuerna, remo T. Tenemos el remo inverso que también se hace con nuestro peso corporal, ¿vale? Nos ponemos boca abajo y hacemos esa tracción horizontal. Tenemos también el remo con el pecho apoyado, es un ejercicio que me gusta bastante, se llama Seal Row o hay uno que es, tiene otro nombre pero al final es con mancuerna y apoyado en el banco. Es un ejercicio buenísimo para la espalda. Al final, hablamos de tracciones. ¿Qué incluiría yo a modo de eso, de ejemplo, para una buena rutina de tirones? Tendríamos las dominadas o un jalón, que también lo pongo aquí, que lo podéis incluir como sustituto de las dominadas. Dominadas, un jalón y algún remo potente como remo barra o remo mancuerna. Luego ya podéis añadir los accesorios que queráis. Los que queráis. Podemos incluso añadir ejercicios como pullover, ejercicios como remo en polea, remo en máquina, ¿vale? Para que lo entendáis cómo se estructura. Ahora hablamos de ejercicios dominantes de cadera, que también pueden ser, al final, son buenos constructores de la masa muscular de las piernas, del tren inferior, ¿vale? Hablamos de peso muerto en todas sus variantes. Existe peso muerto rumano, peso muerto pierna semirrecta, con barra, con mancuerna, el semisumo es muy bueno también, el estilo sumo, el buenos días, que es el ejercicio con la barra detrás, como la sentadilla, pero en vez de bajar lo que hacemos es agacharnos hacia adelante. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo que lo pongáis en YouTube mismo, ejercicio buenos días. El kettlebell swing, que al final, hombre, no es un ejercicio para tirar demasiado pesado, como va a ser un peso muerto que podemos meter 200 kilos.
Pero bueno, sí que es verdad que involucra el mismo grupo muscular y al final, pues a modo de ejercicio, yo no lo metería como básico, pero lo pongo aquí para que entendáis cuál es el movimiento de dominante de cadera. Lo metería como un ejercicio complementario, ¿vale? Incluso se puede hacer a modo de circuito metabólico para gastar más calorías, etcétera. Y tenemos también el hip thrust, un ejercicio archiconocido para desarrollar todo lo que viene siendo el glúteo, que al final es el músculo más fuerte de nuestro cuerpo y es súper importante, ¿vale? Estos ejercicios dominantes de cadera también tienen que estar. Pero básicamente, ¿con qué me quedaría yo? Con el peso muerto. Peso muerto, elegiría una variante y me centraría en progresar en ella. Luego puedo añadir incluso un empuje de cadera en polea con cuerda para añadir un poquito más de volumen. Pero no os compliquéis demasiado aquí. Peso muerto. Dominadas y remos. Sentadilla. Y ahora vamos a los empujes. Pero ¿veis lo sencillo que es quedarse con una variante de cada patrón de movimiento? Vamos a por los empujes. Press de banca plano, el clásico. Press de banca. ¿Quién no ha hecho press de banca de los que van al gimnasio? Lunes, pecho bíceps. Press de banca. Lo dicho. Press de banca plano o inclinado. También es un gran ejercicio donde se involucra bastante el hombro. Con mancuerna, hay personas que lo notan mejor con mancuernas y les gusta más que con barra. Yo en mi experiencia veo que es quizá más seguro. Si al final llegas al fallo con una barra, pues hay que saber fallar, ¿vale? Si no tienes mucha experiencia, pues, y estás solo en el gimnasio, pues puede ser más complicado y con las mancuernas, bueno, las tienes a los lados y si no puedes más, pues las dejas caer y punto. Pero la barra sí que quizá un poco más peligroso. Entonces a nivel mental, si las mancuernas nos permiten sacar más repeticiones y progresar más, pues no estaría mal que cojas como variante el press de banca con mancuerna, ¿vale? Tenemos el press militar, estaríamos hablando ya de un empuje vertical por encima de la cabeza. Todos los empujes por encima de la cabeza son unos constructores de los hombros brutales, pero brutales. Unos buenos hombros se construyen a base de presses por encima de la cabeza y de elevaciones laterales. Ese sería el ejercicio accesorio que yo añadiría. Press militar, como he dicho, con barras, mancuernas, press landmine, también si no lo habéis visto os lo recomiendo que lo busquéis, es un ejercicio muy bueno, sobre todo si tienes un poco de molestia en los hombros, que suele ser la articulación que más se lesiona en el gimnasio, pues el press landmine es bastante bueno para eso. Y luego tenemos las flexiones y las flexiones en pino o pica. Las flexiones en pino son durísimas, no, lo siguiente. Es un ejercicio brutal. Hay que tener mucha fuerza para hacerlas, ¿vale? Entonces lo más normal, si tienes poco material, pues empieza por las flexiones en pica. Pero como os digo, si tienes material y demás, press militar no puede faltar en tu rutina para construir unos hombros a prueba de bombas. Y press de banca en sus variantes, con mancuernas, incluso si te gusta la multipower porque no te ves seguro, pues bueno, progresa en la multipower. Coge ese ejercicio como básico, no lo cambies. Ponlo como tu ejercicio de empujes básico de la rutina y empieza a progresar en él. Empieza a sacar más repeticiones, empieza a añadir discos, lo mínimo posible. Si tienes en el gimnasio suerte y tienes discos de 1 kilo, añade 1 kilo y 1 kilo a la semana. ¿Sabéis cuánto es añadir 1 kilo y 1 kilo cada semana durante un año? Estaríamos hablando de que si sigues esa progresión y eres un atleta principiante, vas a coger una fuerza en press de banca añadiendo 1 kilo a la semana brutal. Por lo tanto, ¿eso en qué se va a ver traducido? Se va a ver traducido en que a lo largo de un año, si hacéis esto con una nutrición acorde y descansando
como ya hemos hablado en otros episodios del podcast, de forma correcta, vais a transformar por completo vuestro torso. Vuestros pectorales van a crecer. Como recomendación, os digo que el pectoral era de mis músculos peores. Y una de las cosas que me dio ese progreso fue añadir una pequeña pausa en el movimiento, la parte cuando está lo máximo estirado, con la barra tocando el pecho. Ahí añadir un segundo y volver a subir hacia arriba, ¿vale? Eso, para mí, empezar a progresar haciendo eso, me disparó las ganancias por completo. Entonces, lo que os digo, ese tipo de ejercicios, progresar ahí, haceros fuerte, subir más repeticiones, subir peso, os va a transformar por completo. Entonces, puedes hacer otro tipo de ejercicios y entrenar de otra forma, metiendo, yo qué sé, empezando el entrenamiento por extensiones de cuádriceps, por ejemplo, por poner un ejemplo. Sí, puedes hacerlo. Pero, ¿qué pasa? Pues que seguramente, si eres un atleta natural, con una genética normal, como ya os he comentado, probablemente tardes más en ver resultados y te equivoques más durante el camino, durante toda tu trayectoria como atleta, te equivoques más que haciendo las cosas como te las he dicho aquí. Porque con este tipo de ejercicios, si te haces fuerte, si progresas y demás, pues tarde o temprano te aseguro que vas a acabar viendo resultados. Así que a modo de resumen, sé que este es un vídeo podcast bastante denso, por así decirlo, que tiene mucha información. Te recomiendo que lo veas más veces para que así lo asimiles mejor. Y cualquier duda o lo que sea me lo dejas en comentarios, ¿vale? Tanto aquí como por Instagram. Si no me sigues, me puedes seguir y dejarme un mensaje privado que siempre intento contestarlo todo. Y lo que comenté antes, que quería decir que todo el mundo que va al gimnasio hace culturismo. Al final, esto lo que quiero decir es que si tú te apuntas al gimnasio con un objetivo estético, el culturismo lo que significa es moldear tu físico y cambiarlo, lo que también se conoce generalmente como tonificar. Entonces, si tú te apuntas al gimnasio con un objetivo estético, estás haciendo culturismo. Por eso os digo que el culturismo, de forma natural, es el deporte más sano que existe. El levantamiento de pesas, llamadlo como queráis. Pero el levantamiento de pesas, el entrenamiento de fuerza, incluso si entrenas en casa con tu peso corporal, es el deporte más sano que existe. Tener masa muscular cuando pasan los años y vas avanzando de edad, llegar con buena cantidad de masa muscular te va a hacer estar joven y estar más sano, prevenir más enfermedades para siempre. Esto está comprobado por miles de estudios y es así. No hay punto contrario que valga. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Quiero darte las gracias si has llegado hasta aquí. Espero haberte aportado muchísimo, que hayas sacado muchas ideas clave y cosas que quizás se te estaban pasando en tu rutina de gimnasio, que estabas yendo a entrenar por sensaciones y demás y al final no ves los resultados que buscas, que suele ser lo común, porque nos acostumbramos a una cosa y pensamos que lo estamos haciendo bien y no era así. Lo dicho, gracias por escucharme, gracias por tu tiempo. Espero que si te ha gustado me dejes un me gusta, una manita arriba, donde sea la plataforma que me estés escuchando. Y te recuerdo que tengo todavía plazas abiertas para mi asesoramiento, y lo que estás buscando es ganar masa muscular. Eres un chico joven que lleva tiempo sin ver resultados, que lleva tiempo estancado en el gimnasio y no sabe qué hacer. Lo ha probado casi todo y está un poco perdido, o incluso si llevas solamente unos meses que te acabas de apuntar al gimnasio y quieres empezar a hacer las cosas bien, saber y estar seguro de que no estás perdiendo el tiempo.
pues abajo en la descripción te dejo un formulario que se titula Alcanza tu objetivo conmigo. Te dejo un formulario para que me lo rellenes, eso me llega a mí automáticamente al correo y me pondré en contacto contigo. Pero lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí, por tu me gusta, por verme y nos vemos en los siguientes episodios. Nos vemos, un abrazo.